Muy buenas tardes, profesor. Hoy con mis compañeros vamos a hablar sobre el contexto cultural de la ciencia. Esta fue una entrevista que se le realizó a Pierre en un contexto de un seminario en conmemoración de los 350 años de la publicación de Diálogos de Galileo Galilei. Aquí se tocan temas como la historia de la ciencia, su sobrevaloración e ignorancia, la visión de personas con respecto a esta, sobre Galileo, tecnócratas, etc. Uno de los principales puntos fue la ciencia como nueva religión. Acá nosotros citamos un extracto de la Biblia que dice: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Esto hace alusión al castigo divino que anteriormente existía ante las personas que no presentaban devoción ante la religión, y como este venía de la Biblia, la tomaban como una ley. Pierre aquí plantea algo similar con respecto a la ciencia, debido a que, como él hace referencia, nos encontramos en una época donde la ciencia es ley, donde se considera como una, y por tal razón la realidad se determina por medio de esto. O sea, en otras palabras, él hace alusión a que la ciencia por medio de estudios determinan si algo es real o no, y las personas al ver aquello deciden si creer o no. La sobrevaloración de los científicos y la responsabilidad que poseen en la sociedad. El cargo del científico es mucho más que solo un gran conocimiento de las ciencias, también lleva a una expectativa social muy grande. Esto porque las personas tienden a creer que el científico conlleva prácticamente una responsabilidad vital para la humanidad. Y en gran parte es verdad, pero Pierre toca el tema de que la responsabilidad de los científicos no es tan grande como se piensa. Un ejemplo de esto menciona Twillier, de que los científicos son responsables de la bomba atómica. Pero por lo que él mismo dice, eso no es solo trabajo de ellos, sino de todos. Es por eso que sí, tal vez son responsables de muchas cosas y se encargan de algunas tareas que son muy importantes. Pero no por eso hay que individualizar la ciencia, ya que esta no funciona siempre sola. Lo que Pierre quiere decir con esto es que los científicos no son superiores a nadie. Su rol en la sociedad claramente es importante, ya que la mayor parte de los avances científicos nos ayudan en todas eh, a todos en diferentes ámbitos, pero por ejemplo, la psicología también es un trabajo demasiado importante para la sociedad. Es por esto que no hay que atribuirle una supremacía a la ciencia. Bueno, eh, este punto toca algo bastante importante que nos deja pensar algo, o sea, nos hace pensar, y es de todos los conocimientos científicos publicados en esta última década, ¿cuántos conocemos y comprendemos realmente? ¿Cuánto conocimiento real y actual de la ciencia manejamos? Bueno, la respuesta a esta pregunta de muchas personas, incluyéndome, puede ser no mucha, un poco o casi nada. Y es que en la actualidad generalmente no sabemos casi nada de la ciencia. Y es más, si alguien responde un poco o algo sé acerca de la ciencia, probablemente sea a partir de la teoría. O sea que lo poco que sabemos de la ciencia es solo teoría y estamos dejando de lado una parte importante de ella, que es la práctica. Esto nos relaciona con el punto 1 y nos da a entender que dejamos que nuestra sociedad avance liderada por algo que no conocemos. No la entendemos, pero aún así les damos validez y la seguimos ciegamente. Ahora, esto no debería pasar, dado que el conocimiento adquirido por los científicos es divulgado por revistas como en la que trabajaba el entrevistado. Pero la divulgación de estas revistas parece que es poco eficiente, dado que aún así no sabemos casi nada de la ciencia, por lo que esto puede indicar que o solamente los lectores activos de esas revistas son gente que está relacionada con la ciencia en algún ámbito, o son muy apasionados por la materia, o simplemente que puede confirmar lo que habíamos mencionado anteriormente de que estamos en una época en donde
no nos interesa saber sobre la ciencia. Lo cual es bastante triste y me hace pensar cuando Pierre menciona la falta de curiosidad que hay. La gente ahora no se preocupa o no se pregunta cómo funcionan las cosas o por qué son las cosas, sino que les dicen cómo son y ya. No hay un hambre de curiosidad por entender lo que trata la ciencia. Bueno, el siguiente tema es bastante triste, es la ambigüedad de lo creíble o verídico para la ciencia. Bueno, este tema es controversial, dado que han habido varios casos y hay casos que toca la entrevista, donde revistas que han publicado un artículo reciben como experimento, sin saber ellos obviamente, reciben muchos otros artículos casi exactamente idénticos. Son plagiados totalmente, pero cambian el nombre del autor. Y hay casos en donde estos artículos no son detectados como plagio y solamente son rechazados porque el nombre del autor es poco conocido. Entonces, esto también tiene relación con el punto anterior, y es que como revistas que se encargan de repartir conocimiento caen en estas malas prácticas. Pierre también menciona algo muy triste, y es que conversó con varios científicos y le preguntó acerca de este tema y señaló que los científicos pensaban que esto era normal y que había gente que decía que la ciencia se basaba en la confianza. Y no lo encuentro creíble, por así decirlo, y nos da una sensación de que al final la gente que está escribiendo la ciencia, por así decirlo, o escribiendo la historia de la ciencia, son solamente algunos pocos que tienen su lugar ya preestablecido. Porque, siendo sinceros, está bien que Harvard sea una universidad muy importante, pero en un ámbito científico objetivo, ¿por qué el nombre de un autor que salió de Harvard y un autor que no salió de una universidad tan grande no lo es, si ambos artículos son exactamente iguales? Es bastante triste mencionar esto y destacarlo, pero así son las cosas al parecer. Y así es como nos da como a sentir de que la ciencia solamente está siendo escrita por ciertas personas. Habla y critica a Galileo Galilei. Pierre Twillier habla del seminario conmemorativo sobre Galileo Galilei, en el que opina que apareció en un momento donde la sociedad europea ya estaba lo suficientemente desarrollada para recibir cualquier cambio. Esto porque ya no era una sociedad agrícola como lo era siglos antes, sino que avanzó a la urbanización y el capitalismo. Incluso ya habían bancos. Por otra parte, el cristianismo ya no estaba tan posicionado, ni tenía el mismo poder que poseía antes, lo que le abrió un gran paso a la ciencia. Esto porque se quería conocer más allá de la salvación del alma y la gente ya creía más en el poder del hombre, y no solo en el poder de Dios, aunque la verdad se creía en el poder del hombre, pero por el poder que Dios le dio a este. Esto quiere decir que jamás se dejó de creer en el poder de Dios realmente. Siguiendo con el tema, esto ocurrió porque en la Biblia hay un pasaje que habla sobre esto, el cual mencionó mi compañera anteriormente. Galileo, al llegar en esta época donde la ciencia estaba evolucionando gracias al cambio en la mentalidad de la sociedad, hizo ver algunos de estos avances de la sociedad como propios. Esto porque es por esto que Galilei fue el punto visible de todos estos cambios, y por la misma razón los científicos tecnócratas ven a Galileo como impulsor de cada uno de los avances científicos de aquella época, porque no es más allá de los textos escritos por este. Para Twillier, que es un epistemólogo, Galileo no es el impulsor, sino más bien un privilegiado de la época, muy astuto y también muy inteligente. Pierre, dentro de su texto, menciona a los tecnócratas, y esto, visto desde la filosofía, es una corriente donde la verdad y la ciencia son sinónimas. Dentro de los principios comunes de la tecnocracia se encuentra la desconfianza del individuo, pues es corruptible y de fácil manipulación. De esta manera apuesta por la teoría
por el imperio del conocimiento. El autor como tal menciona que la tendencia de la tecnocracia es transferida a especialistas técnicos o científicos problemas que son de los ciudadanos. Y la opinión del autor es que considera que no son malos, sino es el sistema que le da el poder el malo. Si buscamos este concepto en Internet, parte de lo que arrojará estará ligado con la política. Una de aquellas páginas mantiene como característica que este sistema político se caracteriza especialmente por contar con profesionales y técnicos correctamente formados académicamente. O sea, que lo más probable es que sepan de ciencias, pero no de política. Y de manera de crítica personal me encuentro a favor de lo que plantea, pues no es fácil ser experto en un tema como la ciencia y luego aplicarlo a un área mucho más humanista como sería la política, donde va dirigido a los ciudadanos. Sería como colocar a un abogado en un trabajo matemático, donde la persona tendrá conocimiento, pero no profundizado, de manera que lo que entregue en el trabajo no sea todo lo que pueda dar, ni será óptimo. Distinto sería si una persona científica se especializara luego en política de esta manera podría mejorar su rendimiento. ¿Cómo tratará una persona de pensamiento científico frente a una persona que exponga sus necesidades? Y a muchas personas les gustaría un gobierno de esta manera, pero no aprecian las dificultades como las anteriores. Y como conclusión y reflexión nos encontramos con que la ciencia en sí es un mundo gigantesco, que no basta tan solo leer un artículo para poder comprenderla y saberla, sino que es necesario la práctica para ello y tener mayor conocimiento del que se plantea en el artículo. Por otro lado, una de las ideas que se logra destacar del texto es la ambigüedad que existe en lo verídico, ya que se ha demostrado que existen artículos totalmente fraudulentos, no necesariamente con respecto a la afirmación, sino que existe un lado en el mundo científico que desconocemos o ignoramos por completo, y es el robo de las ideas e incluso plagio. Algo totalmente inaudito si se ve desde una perspectiva profesional, y más aún cuando se tiene una percepción algo sobrevalorada de ellos. Sin embargo, tras esto, nacen dudas que están arraigadas a los principios científicos, como en qué momento se dejó de lado la verdad, la curiosidad por el conocimiento, las investigaciones y teorías. La ciencia actualmente es confiable y un sinfín más, pero ante esto, haciendo una revisión de unos descubrimientos, como el caso de la ampolleta, por ejemplo, nos podemos dar cuenta un poco más de lo normalizado que aquí ya se encuentra. Sin embargo, se desconocen cosas que abren más preguntas. ¿Cuánto realmente sabemos de la ciencia y cómo ésta es llevada a cabo? Bueno, profesor, esa fue nuestra disertación. Aquí están las referencias correspondientes y muchas gracias por su atención.